Tablas. En esta hoja de cálculo podemos observar una serie de datos que podríamos trabajarlos en una tabla. Una tabla es una herramienta de Excel que nos permite organizar la información y permite además también que en un futuro se pueda actualizar dicha información. Veamos cómo se aplica. Yo puedo seleccionar cualquiera de mis datos que estén refiriéndose a una tabla, o podría seleccionarlos todos de esta forma. Una vez seleccionado todos mis datos, voy a la ficha Insertar y voy a ir a mi módulo de tablas y selecciono la opción Tabla. En el cuadro de diálogo verifico que el rango que me está preguntando sea el correcto y una vez verificado puedo tomar la acción si la tabla tiene o no tiene encabezados. En este caso la tabla sí tiene encabezados y podemos verlo en la fila 4. Aceptamos y automáticamente ya nuestro conjunto de datos ha adoptado la forma de tabla. En la parte superior tuvo que haber aparecido una herramienta de tabla. Tenemos su diseño y podemos seleccionar cualquiera de los que se encuentren predeterminados. Vamos a dejar el color azul. Si despliegan esta lista podrán ver más diseños personalizados y la posibilidad de agregar un nuevo estilo de tabla. Si nos movemos más hacia la izquierda, el botón de filtro lo podríamos desactivar o activar. A la primera columna la podríamos colocar en negrita si activamos esta opción. La segunda columna, que sería la última, podríamos poner en negrita si activamos esta otra opción. O deberíamos también poder ver en esta opción, en vez de ser filas, podemos colocar columnas con bandas si desactivamos filas con bandas. O podríamos unir estas dos opciones, si así lo desean. También podríamos colocar el total al final de la fila tabla y automáticamente se estaría calculando. Fíjense que también hay otro tipo de funciones que podríamos utilizar, promedio y entre otras funciones. También incluso podríamos colocar una función predeterminada. Podríamos elegir cualquiera de estas o simplemente seleccionando una función, aceptando y creando los parámetros o llenando sus argumentos que pida dicha función. Dejemos la suma y quitemos la fila de totales. Bien, también podríamos exportar esta tabla y esta tabla se puede exportar a una lista de SharePoint. Eso es si ustedes disponen del programa de SharePoint, podrían compartir estos datos directamente a una lista de SharePoint. Podríamos actualizar nuestros datos. Esta opción sería válida si algunos de nuestros valores o datos está vinculado o tiene referencia a otro documento o a otra hoja. Podríamos segmentar los datos. Vamos a segmentar las ciudades y aquí funcionaría parecido a un filtro. En este caso, si deseo seleccionar múltiples filtros, selecciono esta opción y podría seleccionar tantos criterios yo quisiera. Aquí borro esto. Podría configurar completamente mi segmentación de datos. Para este caso voy a eliminar este segmento y continúo con la tabla. Vean que también podemos resumir esta tabla con una tabla dinámica. Si quisiéramos, quitaríamos su duplicado. También podríamos convertirlo a rango. Quiere decir que la tabla dejaría de ser una tabla y se convertiría a lo que antes era. Además, podríamos asignarle un nombre a la tabla que nos facilite. Podríamos llamarla tabla 1.
Si quisiéramos cambiar el tamaño de la tabla, presionaríamos esta opción y nos permite cambiar su tamaño. Además, también tomen en cuenta que si ustedes colocan un dato en el lado derecho, automáticamente la tabla se actualiza a la nueva posición, y si ustedes ingresan un registro a la última fila, la tabla automáticamente se actualiza. Esto es bastante conveniente cuando se está trabajando con alguna otra herramienta u objeto de Excel que necesite la actualización de cada uno de los datos que se coloquen como campos o como registros.